No se trata de que todo este programa lo hagamos alrededor de migración, pero la migración es un problema de datos muy específico. O sea, es la discapacidad que tenemos de poder encontrar esa relación de datos, pero la tecnología puede ayudar enormemente a tratar de facilitar ese tipo de cuestiones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su conductor, Jaime Sotomayor, y hoy día hemos conversado con Leonardo Shapiro. Él es el fundador de Not Alien, una startup que ha desarrollado una plataforma con inteligencia artificial que permite a los que están interesados en migrar a poder encontrar en tan solo 5 minutos los mejores lugares para mudarse en base a sus preferencias, y esto los ayuda a navegar el complicado sistema migratorio. Además de conversar sobre la trayectoria profesional de Leonardo, también hemos aprendido de ciertos aprendizajes y ciertas lecciones de su trayectoria que estoy segurísimo que le va a servir muchísimo a todos aquellos que están haciendo startups en América Latina. Pues sin más, los invitamos a escuchar esta conversación con Leonardo Shapiro. Vamos. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Jaime, muchas gracias. Te agradezco mucho el espacio. Gracias por tenerme por acá. Encantado de tenerte para poder conversar de un tema que no se me hubiera ocurrido tocar, para ser honesto, y es los problemas que existen en el proceso migratorio, ¿no? Quizás nosotros hemos tenido problemas al viajar, pero yo creo que el foco al que tú estás yendo va mucho más que eso. Pero antes de meternos al tema de conversación, me encantaría que la audiencia te pueda conocer aún mucho más. Cuéntanos cuáles han sido esos pasos que has venido tomando que te han llevado a lo que haces actualmente. Mira, te cuento un poquito. Yo soy originalmente de la Ciudad de México. Mi familia, somos segunda generación mexicanos. Mi familia viene de Rusia, de Polonia, de Alemania, de aquel entonces. Mi abuelo, mi abuelo nos contaba la historia de que cuando él venía camino para acá, él quería venir a América, lo que significaba América para él, ¿no? Y entonces estuvo ahí un ratito en Ellis Island, atorado en Nueva York. Le dijeron, sorry, ya no te podemos dejar entrar, pero te podemos mandar a México. Entonces dijo, ¿qué es México? Dijo, pues no sé, pues es algo que está ahí abajo, ¿no? Pero en el premio Consuelo, sin ofender a nuestros amigos mexicanos. Sí. Claro, claro, no, fue curioso, digo, porque así empezó mi historia, ¿no? La historia de una familia de inmigrantes que llegó a un país, pues, digamos, a tratar de ubicarse un poquito más por allá. Yo empecé mi primera empresa en los años, un poquito en 1997, 1998. Me recién graduaba de la universidad y la época del .com estaba por iniciar o iniciando, y entonces todo el mundo andaba con la locura de hacer empresas.com. Y a mí se me acercó un amigo y me preguntó, me dijo, oye, ¿quieres hacer una empresa.com? Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, mira, haces una presentación de PowerPoint y te vuelves millonario. Y dije, oye, pues claro, 100% yo quiero hacer una empresa.com, ¿no? Digamos, ese fue el inicio de mi carrera. Nos aventamos a hacer algo que no funcionó. Nuestra idea era, yo creo que siempre he sido muy comelón y me gustaba esta idea de los restaurantes y la comida para llevar. Y nuestra idea era hacer algo que donde pudieras comprar comida para llevar por internet y hacer reservaciones por internet, no por ningún motivo en particular, sino porque pues yo creo que sonaba cool y es lo que en algún momento se me ocurrió que podía llegar a funcionar. Nos juntamos un grupo de amigos, soy ingeniero de sistemas computacionales y entonces entre todos nos pusimos a programar esta cosa, y cuando se lo presentamos al mercado dijo que es terrible, que no lo iba a usar nunca, ¿no? Eh, como te puedes imaginar, fue un decepción. Así como que llegamos todos decaídos a nuestra junta con nuestros inversionistas a decirles, pues miren, lo que hicimos no funcionó y pues saber qué se nos ocurre. Y empezamos a poner ideas en el mercado y habíamos hecho en aquel entonces vendíamos un software. Para a lo mejor tu audiencia no se acuerda que antes el software se vendía en caja, pero vendíamos un software en caja Qué bueno lo que lo digas, ¿no? Porque en verdad creo que ya nos hemos olvidado por completo de cómo se compraba software en el pasado, ¿no? Y ibas a las tiendas y comprabas tu gran caja de Windows o tu gran caja de lo que sea. Era una cosa así.
correcto. Entonces lo vendíamos en Office Max y en Costco y en cosas por el estilo así. Y entonces como que habíamos hecho primero algo para restaurantes, luego lo hicimos muy genérico para cualquier empresa. Y nuestros clientes nos empezaron a llamar a decirnos, oye, está súper que nos dejes vender con tarjeta de crédito en línea, pero yo no quiero vender con tarjeta de crédito en línea, yo quiero vender con tarjeta de crédito en mi tienda. Como que así como que te paso el teléfono del banco. O sea, como que no, digo, yo no entiendo cómo yo te puedo dar con esta cosa. Y los clientes empezaron a decir, es que el banco no me da el servicio, ¿no? Y ese es el inicio, digo, cuéntate toda esta historia, porque ese es el inicio de mi carrera como emprendedor, ¿no? O sea, después de haber fallado con una cosa que nadie quería, por pura chiripa y por pura casualidad, le dimos algo que el mercado quería mucho, y la empresa creció muchísimo y Pero digamos que no hubieras llegado ahí si no hubieras hecho estos otros intentos. Por más que fueron fracasos, fueron cosas que te fueron llevando a la oportunidad de negocio que sí tenía real potencial. correcto, digo, finalmente no sé, o sea, muy poca gente cuenta sus historias de fracaso, ¿no? O sea, como que normalmente oyes no, entonces se le ocurrió esta super idea y la puso y ahora vale 10 millones de dólares o 100 millones de Los dólares, ¿no? famosos overnight success, ¿no? Como que sí, de un día para otro ya es todo maravilloso, claro. Exactamente, pero tradicionalmente, digo, hay mucho tropezón tras tropezón, tras tropezón, tras tropezón. Entonces, digamos, ese fue el inicio de la carrera, la compañía creció, tuvimos la oportunidad de venderla y en aquel entonces como que el ecosistema en México era un ecosistema de emprendimiento, es un ecosistema chiquito. Y dije, oye, yo me quiero ir a jugar a las grandes ligas y así fue cuando nos vinimos a vivir aquí a San Francisco. Súper. De hecho, algo muy parecido me sucedió que también sentía de que el ecosistema de startups en Lima, allá en el 2013, estaba un poquito todavía chico, incipiente, y ahí es donde también me fui desde el 2014-2016 a emprender a Silicon Valley, ¿no? Varios fracasos y en el pasado sí los he contado tanto en mi podcast como en otros, porque creo que esas experiencias valen la pena contarlas. Pero bueno, entonces, llegaste a San Francisco. Cómo fue ese salto, ¿no? ¿Cómo decides ir para allá? ¿Cuál fue la idea que tenías? Cuéntanos un poco. Yo venía del mundo de tecnología financiera y de alguna forma pues, es lo que yo conocía y lo que sabía hacer. Entonces, cuando me vine para Silicon Valley, era la época del sharing economy, o no sé cómo se la economía del compartir, como le podemos llamar en aquel Que entonces. digamos el Uber. Exacto, donde todo mundo convertía a alguien en otra cosa, ¿no? O sea, Uber convertía gente en taxis, y Airbnb en hoteles y, ¿no? Postmates en entregadores de comida y yo quería convertir a cualquier persona en un banco, ¿no? Entonces, la empresa que fundé se llamaba Airbank. Queremos hacer como un banco del aire. Eh, y un poquito el concepto era cómo utilizas estos paradigmas de banca corresponsal, que son muy comunes en América Latina, donde una pequeña tienda la conviertes en una sucursal bancaria. Entonces, oye, yo puedo convertir a cualquier persona que dé ese tipo de servicios. Y empezamos a presentar la idea y tuvimos mucha suerte. De los mejores inversionistas de Silicon Valley nos apoyaron en el concepto. Y lo que queríamos hacer era empezar a trabajar con la población desbancarizada en Estados Unidos. Hay un grupo de población importante en Estados Unidos por pues, situaciones migratorias o por situaciones muchísimas que podríamos hablar en un podcast completo de 3 horas nada más de esas razones, que no tienen acceso al servicio financiero y utilizan este servicio de cambio de cheques, ¿no? Donde te pagan con un cheque que no tienes una cuenta bancaria donde depositarlo y tú vas a vender tu cheque a una tienda. Entonces, inventamos un sistema donde le tomabas una foto al cheque y nosotros te poníamos con gente que te podía dar una oferta de lugar, tiempo y dinero por cambiarte ese cheque y había una reunión física y la gente hacía eso en lugar de ir a los check cashing stores, a las tiendas de cambio de cheques. Claro, y Eh, probablemente y conseguir un mejor deal que ir a esas tiendas donde probablemente tomen una proporción más alta. Correcto. Y además la experiencia, como te podrás imaginar, pues no necesariamente era una experiencia maravillosa. Yo soy un gran creyente de la comunidad. Entonces,
aparte de hacer una transacción financiera, queríamos hacer una transacción social, donde una persona podía reunirse con otra persona y no nada más cambiar el cheque, sino también tener algún tipo de conversación o tener algún tipo de ida social con este rollo. Y entonces lo pusimos, lo empezamos a operar y empezó a funcionar relativamente bien. Teníamos en la empresa esta cultura donde cada uno de nosotros cuando trabajábamos, teníamos que fungir como los agentes, como las personas que entregaban el dinero. Eh, y conforme empezamos a crecer un poquito más, la gente se me quedaba viendo y me decía, ¿trabajas para Hacienda? Y yo, Claro, pensaba que lo estabas tratando de engatusar para... exacto, me decían, ¿trabajas para migración? Y yo, no, 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 me decían, por qué estás siendo bueno conmigo? Me decía, nadie es bueno conmigo. Y ha de haber gato encerrado en este tema, ¿no? Y digo, y ese creo que es una de las lecciones más importantes que he tenido en mi vida como emprendedor, donde no nada más se trata de crear un producto que sea mejor que las circunstancias actuales para que tengas éxito. Aquí en Silicon Valley dicen que tienes que crear un producto que sea 10 veces mejor que cualquier cosa existente para que tenga sentido. El nuestro era 100 veces mejor. Claro, ese es mucho el mantra, ¿no? Todo tiene que ser 10x, todo tiene que ser 10x. Bueno, este era 100x o era 1000x, ¿no? O sea, pero era tan bueno y era tan distinto que la gente no creía que era legítimo, Como dicen, ¿no? ¿no? Too good to be true. Exactamente, fue too good to be true. Consecuentemente, ese too good to be true terminó siendo lo que hizo que la empresa no funcionara, ¿no? Se nos ocurrieron cierto tipo de ideas, de cosas que podíamos hacer para tratar de mitigar un poquito esta desconfianza, pero pues poco a poco tuvimos que ir acotando el modelo de negocio donde finalmente no funcionó. Esa es digamos, mi historia de mi primer emprendimiento en Silicon Valley, ¿no? Así donde Inmediatamente dijiste, bueno, esto no funciona, mejor cerramos y arrancamos algo nuevo. O sea, ¿cómo fue ese proceso de transición? Porque usualmente es duro, o sea, aceptar de que algo no funcionó y hay que cerrarlo. ¿Qué hiciste tú? las historias, como que Silicon Valley glorifica las historias de fracaso, ¿no? Y siempre son así como que no, bueno, entonces falló. Digo, la verdad es que cualquier persona que ya intentó un emprendimiento y no le fue bien, sabe lo complicado y lo difícil que es, no nada más desde el punto de vista financiero, y nada más desde el punto de vista, sino desde el punto de vista personal, ¿no? Entonces, durante algunos años decidí colgar mis zapatos de fundador y me puse a trabajar para otro tipo de empresas. Eh, y lo que es curioso, y digamos ya como para entrar un poquito en lo que estoy haciendo ahorita, eh, es en los últimos 10 años estuve tratando de obtener mi residencia permanente en Estados Unidos, mi green Okay. card, Sí, ¿no? claro. Y tuvimos muy mala suerte porque se nos cruzó la administración del presidente Trump, que no era muy amigo con los inmigrantes. Sí, Se nos cruzó una pandemia donde puso el sí, mundo de cabeza. sí. Y fueron 10 años de tratar de buscarle cómo hacerle para poder conseguir esto. Y fueron tanto trabajo y estuve haciendo lo que yo le llamo ingeniería migratoria por los últimos 10 años, tratando de Sí. ver cómo le hacía para este lado y por el otro lado. Que cuando dejé la última posición que tenía yo, donde estaba trabajando para una empresa de tecnología financiera, dije, toda la vida he estado diseñando para alguien que no soy yo. Hmm. Mi primera empresa tuvo que ver con pequeños negocios, pero yo nunca he sido un dueño de un pequeño negocio. Mi segunda empresa fue para gente desbancarizada o subbancarizada, pero nunca he sido un cliente desbancarizado, pero sí Ujú. soy un inmigrante, ¿no? Claro. Y entiendo exactamente lo que sufren los inmigrantes, y entiendo exactamente lo que significa el tema de migración. Y fue por eso como me aventé a hacer el tema de Notelien. Para los que no han tenido la desfortuna de interactuar con el sistema de migración de Estados Unidos. El término legal para una persona que es un foráneo en Estados Unidos es un alien, ¿no? Entonces, cada vez que yo hablaba a migración a preguntar sobre mi estatus y me decían, ¿cuál es tu número de registro de alien? What is your alien registration number? Y yo les decía, I'm not an alien, I'm a human, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces, digamos, de ahí viene el nombre de la Así empresa. es. Así es. Y como que por primera vez, como que todo el mundo en temas de emprendimiento habla de product market fit, Ujú. ¿sabes? Que tienes que encontrar un producto que Sí.
yo realmente logré entender lo que significa el founder market fit, ¿no? Lo Ujú. que significa estar desarrollando algo para ti Totalmente. donde tú eres la persona, la estás desarrollando y pues las soluciones son muchísimo más Y te potentes. diría que muchos VCs a la hora que van a invertir quieren encontrar, o sea, cuál es esa cosa que te conecta con el problema. ¿Por qué tú? Porque el día de mañana, no sé, pues me desperté y me provocó hacer una empresa en el sector salud y yo no sé nada del sector, pero simplemente, no sé, está trending. No, probablemente no vayas a querer remar lo difícil que es ese problema lo suficiente porque no hay una suerte de pasión detrás. Entonces yo creo que identificarte con el problema aporta muchísimo para el desarrollo del startup, desde mi punto de vista. Claro, y te permite pues identificar, tener mucho más empatía con tus usuarios, ¿no? También. O sea, yo en mi trabajo actual interactúo con 4 o 5 personas que están en algún lado del mundo buscando Ujú, moverse a otro lado del mundo. ujú. Y digo, de repente alguien se voltea y me dice, yo no soy especial. Le digo, ¿de qué estás hablando? Todo el mundo somos especiales, todo el mundo tenemos algo que aportar en este. Sí, 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 yo no tengo, digo, no soy un astrofísico, digo, yo tampoco soy un astrofísico, ¿no? Dice, ¿tú crees que voy a poder encontrar a dónde moverme? Le digo, 100%, ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, un poco para entender mejor, ¿cómo funciona Not Alien? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que llegan a ti los clientes? Cuéntanos un poquito más. Mira, curiosamente, digo, y a lo mejor valdría la pena hacer un par de pasos para atrás para hablar del gado. El status quo es que la gente piensa que si yo quiero moverme a otro país, yo sé a dónde me quiero mover, ¿no? O sea, yo sabía que yo me quería mover a Estados Unidos, yo sabía que yo me quería mover a Silicon Valley porque pues, era muy específicamente lo que yo quería hacer, ¿no? Eh, Sin embargo, 49% de las personas con las que nosotros platicamos no saben a dónde se quieren mover, ¿no? Estamos hablando de las 50. Quieren salir, digamos, de O su sea, dicen, situación. me quiero mover de país y digo, no es una situación, la mayoría de los clientes con los que nosotros platicamos no están en una situación precaria donde viven. Simple y sencillamente dicen, me quiero mover, no sé a dónde, no sé a dónde es el mejor lugar. Y están pasando horas en Reddit y en Google y en ChatGPT hoy en día y en los sitios de los países, tratando de descifrar algo que sí parece mecánica cuántica, ¿no? O sea, decir, ¿cómo demonios? O sea, ¿quién demonios describió todo ese tipo de cuestiones? Yo creo que hay 2 factores que están aportando esto. Número uno, yo creo que la pandemia y el tema de poder trabajar remoto afectó muchísimo la perspectiva que la gente tiene sobre qué significa trabajo y qué es importante para mí y qué es importante para mi familia sobre nada más un empleo, Porque ¿no? mira, si estás trabajando remoto, o sea, si te permite el empleador trabajar remoto, puedes ir a vivir a un lugar donde probablemente tengas mejores condiciones de vida, sea mejor para tener una familia, o el dinero simplemente te sirve, el doble o el triple te cubre. No, y otro factor que creo que es importantísimo está habiendo un cambio demográfico muy interesante a nivel mundial, ¿no? Donde los países industrializados están envejeciendo, sus sistemas de pensiones están yendo para abajo, porque ya no hay gente joven que pueda seguir pagando impuestos para Para mantener, seguir aportando ¿no? a esa bolsa. Correcto. Donde las personas de la tercera edad están solas porque la gente está en otros lados y no tiene quien los cuide y traen los temas de... Y también la expectativa de vida ha aumentado, entonces, digamos, va a haber más, van a vivir más aún en comparación de cómo se diseñó el sistema en su momento. Correcto. Por otro lado, hay una serie de faltas de empleos, donde aquí en San Francisco tenemos una escasez de maestros, escasez de doctores, escasez, digo, pero no somos acá, es en el mundo en general, ¿no? Esta transformación donde creemos que nos estamos en la cúspide de un cambio muy importante donde
Ahora no son los países poniendo las condiciones de quién puede entrar, sino eventualmente los países van a tener que empezar a competir por, por el talento. Ya está ocurriendo. Digo, Canadá hace no mucho tiempo hizo un programa donde si tú tenías una visa de empleo avanzado en Estados Unidos, que se conoce como H1B, podías tener automáticamente residencia en Estados Unidos, ¿no? Digo, residencia en Canadá. Y automáticamente se robaron 50,000 personas, ¿no? O sea, Coaching. dijeron, exactamente, y eso constantemente va a ocurrir, o sea, constantemente está ocurriendo. Y ahí es donde nosotros vemos esta oportunidad de decir, ¿cómo volteamos el paradigma por completo? Y cómo decimos, ya no es el país buscando, escogiendo a la gente, ahora son la gente escogiendo a los países, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco lo que es este cambio sistémico que estamos viendo, donde creemos que podemos tener una muy buena posición para poder ayudar. Ahora, pregunta, y no sé si eso sale un poco del ámbito en el que están ustedes, pero ¿qué pasa con aquellas personas que, digamos, tienen dificultad para conseguir la documentación como para poder sustentar migratoriamente, ¿no? Especialmente en lugares donde hay conflicto o son refugiados. Ahí ese espacio es difícil para ustedes entrar o también hay algo que se puede hacer. Nosotros trabajamos hoy en día, empezando la empresa, con lo que nosotros llamamos inmigrantes por decisión, ¿no? Es decir, cuando yo tomo la decisión de que me quiero ir de un país, digo, hay inmigración por necesidad y creemos que vamos a poder atacar ese mercado un poco más adelante, pero no es hoy donde estamos trabajando en ese aspecto. Pero sin embargo, eh, tenemos una visión, digo, si me permites, porque además creo que tiene mucho sentido. Hace muchos años me tocó ver una película que se llamaba Guten Tag Ramón. Me encantaría contarse a la audiencia porque más Yo tiene todo el nunca sentido, la he visto, ¿no? pero ¿No? por favor, adelante. Buen día Ramón o Guten Tag Ramón. Y es la historia de un muchacho mexicano que vive en el norte de la ciudad, en el norte del país, en alguno de esos pueblos que están olvidados hasta por Dios, hombre, ¿no? Donde lo único que puedes hacer es trabajar para el narco o ya. Y entonces el chavo se va a Estados Unidos y lo deportan y se va a Estados Unidos, después se va a Estados Unidos y lo deportan. Y en algún momento alguien en el pueblo se acerca y le dice, oye, ¿por qué no te vas para Alemania? Y el cuate dice, ¿para dónde? ¿No? O sea, sí, no, mira, Teresita o Juanita o alguien en el pueblo, la tía se fue para allá y está bien contenta. Y esta es la historia de Ramón, donde pues se va para Alemania y digo, obviamente es una película y obviamente es una historia de amor y es una historia de muchas cosas, ¿no? Eh, Genial el director porque cuando la hizo prohibió que la gente le pusiera subtítulos a la película. Entonces, a menos de que hables alemán, no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando, pero te identificas 100% Ah, ya, ya. O sea, con el un poco muchacho en el Alemania. objetivo es que, claro, tú sientas lo que está sintiendo este mexicano que no entiende alemán y tiene que navegar eso. Exactamente. Y digo, y finalmente va y encuentra que tiene mucho que aportar y encuentra que ahí necesitan lo que él tiene y esa es nuestra historia, ese es nuestro como razón de existir. Y cada día, cada vez que tenemos una junta en la empresa y cada vez que tenemos una decisión de diseño de producto y cada vez que tenemos, oye, acuérdense de Ramón, ¿no? O sea, porque eso es exactamente lo que queremos. Queremos que eventualmente nosotros podamos llegar contigo y decir, todo el mundo somos especiales, todo el mundo tenemos cierto tipo de superpoderes y nuestros superpoderes de alguna forma son necesarios en otro país. ¿Cómo le hacemos para encontrar tus superpoderes y cómo le hacemos para hacerte match con aquellas personas que necesitan, ¿no? Y algo interesante, y es porque también lo he vivido en Silicon Valley, lo he escuchado mil veces en podcasts, como por ejemplo el All In Podcast, hablan mucho de lo importante que es los migrantes en Estados Unidos, especialmente los que vienen, los que son sumamente calificados, ¿no? Y tú miras los founders de startups tecnológicas o que han llegado a ser CEOs de grandes compañías y todos son migrantes o segunda generación de migrante. Eh, Creo que la mitad o más de ese podcast de All In Podcast son segunda generación de migrantes o primera incluso en Estados Unidos y creo que ahí está un poco el por qué es tan potente ese ecosistema y es porque traes lo mejor de todo el mundo
y los tienes todos juntos y pueden salir con innovación. Entonces, es más, acá hay una de las cosas que en su momento tememos de América Latina, o temíamos en América Latina, es que tienes el fuego de talento, ¿no? Tienes países que están disfuncionales y la gente dice, bueno, voy a buscar algo mejor y se van, ¿no? Entonces, hay ese reto de retener el talento y creo que, como tú decías, los países que van a ser los más inteligentes para traer lo mejor van a ser los más exitosos. Mira, curiosamente, Estados Unidos ya no es el país más deseable para mudarse, ¿no? Digo, y a lo mejor ya no es tan curioso, digo, o sea, Te lo digo porque más de una ocasión, cuando he contemplado el cambio migratorio, no ha sido hacia Estados Unidos, desafortunadamente. Después de haber vivido ahí un tiempo, creo que se me fueron las ganas. de hecho, tenemos una parte importante de nuestros clientes que están en Estados Unidos y se quieren ir de Estados Unidos, ¿no? Digo, América Latina tiene una capacidad y tiene una oportunidad de capturar este. Recientemente hablé con un abogado migratorio mexicano y me decía, no te puedes imaginar la cantidad de cosas, de casos que estamos procesando cada día, de empresas, de gente que viene. Digo, México y América Latina tienen una capacidad importantísima de posicionarse para capturar todo este tipo de talento. Es decir, eh, digo, no somos, ¿qué te puedo decir? No puedo imaginarme todavía un mundo sin fronteras, ¿no? Mm, Menos con todas las cosas que están pasando ahorita en el planeta Tierra, que se ve así, todo tan complejo. así. Eh, pero sí nos imaginamos un mundo donde hay una movilidad global, donde Ujú, las personas tienen la capacidad de escoger a dónde se quieren mover. sí, Y digo, creo que no se trata de que todo este programa lo hagamos alrededor de migración, pero la migración es un problema de datos muy específico. ujú. O sea, es la discapacidad que tenemos de poder encontrar esa relación de datos, pero eh, digamos, un poco la tecnología puede ayudar enormemente a tratar de facilitar ese tipo de cuestiones. Totalmente, totalmente. Entonces, un poquito, ya como para terminar de entender bien cómo funciona NatAlien, o sea, cuéntanos un poquito cómo es el proceso, cuánto dura, qué tipo de datos son justamente lo que tienes que proporcionar, ¿no? Y obviamente estamos hablando de que es gente que decide por no por necesidad, sino más por oportunidad, ¿no? Claro, nosotros agarramos todos los programas migratorios del mundo y los estamos metiendo en nuestros sistemas. Nos pasamos por unos procesos de inteligencia artificial que nos permiten disectar todos estos programas en múltiples parámetros, ¿no? Ujú. Y le pedimos a los clientes que nos hagan que nos contesten una serie de cuestionario de preguntas abiertas con rangos, ¿qué edad tienes? En cierto tipo de rangos, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Qué estudiaste? ¿Qué trabajaste? ¿Cuántas de experiencia tienes? Debe ser una entrevista o un cuestionario más que una entrevista. Eh, una vez que los usuarios pasan por ese proceso, les podemos decir, oye, en base a lo que nos dijiste, creemos que eres elegible para este número de países. Y les presentamos una serie de países, ¿no? Es increíble, digo, porque cada vez que tenemos una reunión con un usuario y se lo presentamos y lo vemos con ellos, dicen, "Hmm, nunca había pensado en Dinamarca, nunca Claro, había pensado en Bélgica, nunca había pensado en Alemania, nunca había pensado vaya, es decir, o sea, es así como que una experiencia súper interesante decir, ok, el mundo podría ser mis posibilidades. De ahí tenemos un segundo proceso donde le hacemos a las personas una entrevista videograbada. Se hace a través de video asíncrono, es decir, entonces pueden hacerlo cuando quieran, cuando tengan su tiempo. Y procesamos toda esa información y estamos construyendo un modelo de inteligencia artificial que nos puede permitir calcular lo que nosotros en inglés le llamamos your country migrant fit, ¿no? O sea, tu afinidad con los diferentes países. Y este es un reporte, ¿no? Donde dice, oye, porque eres, estudiaste tal y te gusta este tipo de clima y te gusta este tipo de comida y tienes tantos hijos y hablas tantos idiomas y te gusta esto pero no te gusta el otro y etcétera, 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 etcétera. Creemos que tus mejores oportunidades están en A, B y C, ¿no? Eh,
Y, oye, por cierto, para poder aumentar tu capacidad de ir a B, deberías de a lo mejor estudiar un poquito más de este idioma o a lo mejor tomar un curso de este tipo de cuestiones. Entonces, como que te podemos hacer toda una especie de como roadmap, ¿cómo se puede decir en español? Sobre cuáles serían los mecanismos, ¿no? O sea, un poquito el diseñador que está detrás de todo este rollo decía, eh, hoy compramos todo en Internet. Compramos nuestros zapatos por Internet, compramos nuestros, ¿no? Nuestros shopping, nuestro súper por Internet, compramos nuestras casas por Internet. O sea, yo creo que deberías de comprarte un próximo país por Internet. Y es un poquito como nos estamos imaginando esta idea de decir, o sea, ¿cómo compras tu nuevo país por Internet? Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta muy del estilo VC, ¿no? Que Por siempre, favor, por sí, favor. que es muy como, ya, pero quiero entonces entender dónde está el efecto de recurrencia, ¿no? Entonces, una vez que ya has logrado ayudar a tu cliente a obtener esa visa y ya estar en otro país, digamos como que cerró el caso, porque no creo que quiera volver a mudarse, o me equivoco, o sea, ahí cómo mantienes eso. El mercado está dividido en dos. Sí. Está dividido en antes de moverte y después de moverte. Nuestra apuesta es desarrollar la relación con nuestros clientes cuando están apenas iniciando su proceso de viaje, Mm. ¿no? Ayudarlos en todo el proceso de conversión hasta el nuevo lugar. Y lo que está pasando con los clientes con los que ya hicimos hoy parte de esto es, oye, no sé qué escuela mandar a mis hijos. ¿Me puedes ayudar a encontrar cuál es la mejor escuela? Oye, necesito una tarjeta de crédito, pero pues no tengo historial crediticio. ¿Tendrás idea quién es el mejor proveedor que me puede ayudar? Oye, necesito un departamento, pero para ese departamento necesito un aval y no tengo aval. ¿Tendrás idea quién me puede ayudar en aval? Entonces, como que hay toda una serie No es solamente cómo llegar, sino cómo te vas adecuando al país, al sistema, a la cultura en todo caso, para realmente sentirte cómodo. Es como tu customer success, ¿no? Asegurarte. finalmente toda esa información hoy ya está en algún lugar, ¿no? Claro, pero Es decir, nada más que no está bien organizada. exacto, pero tiene todo el sentido del mundo, porque si todos hacemos ese mismo trabajo, estamos duplicando esfuerzos innecesarios, y estamos hablando de 100x, ¿no? De esfuerzo innecesario, ustedes ya lo tienen concentrado, mucho mejor bien procesado, y ya está tailor-made para la persona que quiere. O sea, es un cambio importante para la vida, entonces no es algo menor que donde dejaría información sin tocar. Entonces, me parece que es súper valioso. Ahí es donde el poder de las conexiones y digo, lo primero que haces cuando te mudas a un nuevo país, al menos lo primero que yo hice cuando me mudé a un país, dije, oye, ¿dónde están los mexicanos, no? Y entonces, a ver, pues medio preguntas y a ver que te encuentras a alguien y alguien te conecta con alguna persona. Mi hija se fue a estudiar fuera y entonces era así, esas cosas ridículas donde pasa, donde estaba una cuenta bancaria, pero para abrir una cuenta bancaria necesitas un teléfono. Para abrir un teléfono necesitas una cuenta bancaria, ¿no? Y entonces dices, o sea, ¿qué demonios? O sea, exacto, luego la gallina, ¿cómo demonios? Ahorita en Estados Unidos, o sea, quiero tener una tarjeta de crédito, claro, pero necesitas tener historial crediticio. Entonces, claro, ahorita ya quizás hay un poquito más de opciones, pero en su momento era lo mismo, ¿no? Entonces, Sí. Pero ya sabes, siempre está ese secreto, ¿no? O sea, se conectó con alguien, se conectó con alguien, se conectó con alguien y le dijo, oye, mira, vas a ir a la sucursal del banco X en tal lugar y ahí el gerente te va a prestar su teléfono, ¿no? Entonces ahí va a mandar el SMS que necesitas y entonces él te va a abrir tu cuenta. Entonces, digamos, todo ese conocimiento está disperso en diferentes lugares y nadie se ha puesto a tratar de organizarlo. Hay muchas comunidades por acá, hay muchas comunidades por allá. Eh, o sea, yo creo, digo, y a lo mejor entrando un poquito en un tema que seguramente para toda la audiencia ahorita es súper interesante, que es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, esto tiene sentido y esto es posible hoy, porque puedes alcanzar estas escalas no porque ChatGPT se sepa todo el mundo y porque tenga tanta información, porque sabemos que la mitad de las cosas que dice las inventó, ¿no? O sea, exacto. en tu caso no te puedes correr el riesgo de darle información de, sí, el mejor lugar ahorita para ti es ir a Afganistán y tienen los mejores colegios. Y, bueno, Pero sí te permite poder escalar este tipo de conversaciones, sí te permite bueno, escalar este tipo de interacciones que hace muchos años hubiera sido sumamente complicado pensar en cómo se pueden llegar a hacer.
No, me parece fascinante. La verdad es que es increíble lo que estás haciendo y tiene un impacto muy interesante, importante en la vida de las personas y no conozco mucha solución que hagan esto, o mejor dicho, ninguna. Ahora, no me gustaría dejar de cubrir otros temas que tengo en mente porque ahí en parte de la investigación previa, un poco de tu perfil, hay una anécdota que ahí leía sobre cómo validaste la necesidad de mercado, ¿no? A través de crear una solución web donde en 50 minutos pudiste lograr tener más de 300 personas calificadas para poder conversar. Ahí, cuéntame un poquito de esa anécdota. Súper, gracias, Jaime. Digo, y es algo, digo, como que normalmente en todas mis emprendimientos anteriores, se nos ocurrió una idea, ¿no? Íbamos, levantábamos algo de lana, o de dinero, lana en México, de dinero, construíamos un producto que la mayoría de las veces la gente no quería demasiado y nos echamos para atrás. Esta vez esto lo tratamos de hacer algo diferente, ¿no? Dijimos, oye, a ver, ¿cuál es el producto ideal que existiría? Entonces, dijimos, ¿qué creemos que la gente quiere hacer? Creemos que la gente quiere moverse a cualquier lugar. Pusimos una página web, literalmente usamos una cosa que se llama Webflow y lo hicimos en 50 minutos, donde pusimos una página web que decía, muévete a cualquier lugar del mundo. Y preguntábamos, tres simples pasos, ¿no? Dinos quién eres, contesta unas preguntas y te damos las tips para moverte a cualquier otro lugar. Eh, y dijimos, oye, ¿dónde están ocurriendo estas conversaciones? ¿Dónde la gente está preguntando este tipo de cuestiones? Nos metimos a ver, ¿no? Y la gente está preguntando en comunidades online como Reddit o en comunidades online como los distintos grupos que pueden llegar a existir. Y empezamos a participar en esas comunidades, ¿no? Y entonces, oye, ando buscando cómo moverme para acá. Oye, mira, aquí hay esta página web que te puede servir para esas cuestiones, ¿no? O a ver, ¿por qué no ponemos un anuncio en alguna de estas comunidades ofreciendo un producto hipotético a ver si existía, ¿no? Y entonces como que pues, hay un proxy o hay una relación entre qué tan costoso es conseguir, o sea, porque hoy en Internet le puedes vender a sea lo que quieras, ¿no? O sea, si quieres vender milagros, pues estoy seguro que alguien te los va a comprar, ¿no? El problema es que pues tienes que contar un número de gente muy importante que quiera milagros para que alguno de ellos decida y entonces el costo de adquisición sale muy caro, ¿no? Entonces, como que nuestra prueba era oye, podemos conseguir clientes que quieran utilizar nuestro producto a un costo muy barato. Y entonces pusimos esto y de repente empezó a llegar montonadas de gente. Entonces, originalmente les hacíamos como tres preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo te llamas? Danos tu correo electrónico, ¿dónde te quieres mover? Entonces, pues, oye, vamos a ver qué tanto necesidad y qué tanto deseo hay de esta cosa. Vamos a hacerlo más complicado. Vamos a llegar a una cuarta pregunta, ¿no? A ver si la gente no las contesta y la gente no nos contestaba. Vamos a agregar una quinta pregunta, ¿no? Vamos a agregar una sexta pregunta, pero vamos a hacer una pregunta un poco más complicada, ¿no? Donde tienes que hacer un ranking entre de cinco o seis cosas y vamos a ver cuánta gente termina. Y constantemente lo fuimos haciendo más complejo y más complejo y más complejo que hasta el donde, y la gente nos seguía contestando y nuestro costo de adquisición no seguía creciendo, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues a ver, aquí hay algo de que la gente está dispuesta a hacer suficiente trabajo y darnos suficiente información personal como para tratar de resolver un problema que por lo visto puede ser suficiente mayor. Luego como que viene la segunda parte, decir, oye, estarías dispuesto a pagar por ello, ¿no? Entonces pusimos ahí también como una de las preguntitas, oye, ¿te estás dispuesto a pagar los $20 para saltarte en la lista de espera, ¿no? Y dijimos, oye, si un número importante de gente nos dice que sí. Y entonces así fue como validamos el Pero digamos proceso. que todo eso, digamos, lo automatizaste, fue todo a través de mensajes o tuviste realmente reuniones con cada una de estas personas. No, no, no. Bueno, obviamente todo fue un proceso automatizado. Y al final les decíamos, oye, ¿quieres tener una conversación con el CEO de la compañía? Pues aquí está mi Zoom call, aquí está mi Calendly para que, ¿no? Y así es como tuvimos la oportunidad de ponernos enfrente de un montón de personas y de contarles, oye, cuéntame tu historia. Y te digo, o sea, interesante, donde el problema es suficientemente grande que hay gente que está dispuesta a meterse en una llamada con un completo extraño en Internet, con una página web que pues no, la que tenemos hoy en día ya está mucho más bien hecha, ya se ve mucho más real, pero en aquel entonces podía haber sido un experimento cualquiera y
así fue como encontramos, como validamos la demanda de lo que estamos haciendo. Me parece brillante. De una manera muy interesante. Es más, me has dejado hasta pensando cómo eso lo puedo aplicar yo también para conseguir leads para el fondo. Tiene sus dificultades porque hay ciertas regulaciones que me impiden mencionar qué es lo que quiero hacer, pero bueno, pensaré cómo se puede a través de esta táctica que está muy buena. Eh, Yendo para otro lado, ¿no? Diferente, ¿no? Mientras que esta es, ¿no? Toda súper creativa y, digamos, dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Súper optimista. Más bien, en otra parte, leo un poco de que más bien tú has venido entrenando tu mente para pensar como pesimista a lo largo de los años. ¿A qué te refieres con eso? No sé si nos puedes explicar un poco más. Muchas gracias por la pregunta, porque es una de las cosas que más trabajo me ha costado a mí y que creo que más me ha ayudado a poder ser más objetivo en lo que estamos haciendo. Cualquier persona que haya empezado una empresa o que esté pensando una empresa sabe que va a pasar múltiples horas trabajando en este tema, ¿no? O sea, 10, 15 horas al día. Eh, Normalmente lo que va a ocurrir es le va a pedir opinión a gente que está alrededor de ella. Ujú. Y esa opinión normalmente, la gente normalmente está sesgada, ¿no? Porque pues ya es con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, hermana, novio, novia. Sí, ¿Y qué opinas? Y pues, siempre hay, entonces como que siempre hay ese confirmation bias, así es. ¿no? Eh, y es sumamente complicado decirte, y entonces empiezas a pasar suficiente tiempo y empiezas a pasar haciendo este tipo de cuestiones. Y yo creo que la mejor forma de poder tratar de decir esto, yo creo que hay muy pocos padres o madres donde les enseñes una foto de su bebé y no te digan, ¿a poco no es el niño más bonito del mundo? Y creo que todo el mundo va a decir, sí, Sí. es el niño más bonito del mundo, ¿no? Pero pues no necesariamente es el caso. Entonces, escuchar a la data siempre es medio complicado, ¿no? Entonces, si tomas una aproximación al problema desde el punto de vista de tratar de validar tus supuestos, siempre hay algo que dices, "Mm, mi costo de adquisición es de $200 por cliente, pero a lo mejor es porque el anuncio no está muy bonito hecho, ¿no? A lo mejor cambio el anuncio un poquito, ¿no? Eh, y entonces te metes en una serie de iteraciones que normalmente nada más te tratan que estás tratando de confirmar tu propio bias, como se diga en español, el tema de tu propio sesgo, ¿no? Si tomas una aproximación distinta o decir, estoy seguro que lo que voy a hacer ahorita va a fallar, ¿no? Esa fue un poquito la aproximación que tomamos con el tema de la página web. Es decir, no va a negar los clientes, ¿no? O sea, vamos a poner o sea, ¿quién demonio en su sano juicio, ¿no? O sea, se va a meter a hablar con un extraño en internet y hablar de sus sueños y de sus problemas de sus países, ¿no? Sí. Y de repente, pues, o sea, entramos al problema pensando que no iba a funcionar. Digo, Ujú. ¿qué me cuesta invertirle unas horas a este tema? ¿No? Y cuando vemos que empezaron a pasar, dijimos, oye, a ver, espérate, es distinto, ¿no? Entonces, o sea, atacar un problema diciendo, creo que mi hipótesis es equivocada y voy Ujú. a utilizar la data para probarme a mí mismo que estoy equivocado y que la hipótesis es correcta, es Ujú. una mucho mejor estrategia que decir, creo que mi hipótesis es correcta y voy a tratar de utilizar la data para probar que mi hipótesis es equivocada. Claro. Porque, digo, normalmente tenemos tanto invertido y hay tanto que lo vamos a ver de forma equivocada. Claro, o sea, vas a trabajar duro en tratar de ver la data de una manera que refuerza tu posición en vez de retarla. Y ahí quizás es donde cometemos el error. Me parece No, súper y, bueno. y además, digo, pues, nuestras empresas o nuestros productos se convierten en parte de uno de nosotros, ¿no? O sea, es un pedacito de tu alma, se Sí, fue y se coloca en, sí. en, en, en el producto. Entonces, aprenderte a separar de esto y decir, oye, lo que estoy haciendo mi, no es mi legado en el planeta Tierra, ¿no? Claro. Cuando me muera, no van a poner, oye, aquí está la página que Leonardo puso durante 5 minutos, y con eso se va a acordar el mundo de mí, ¿no? O sea, es Exacto. simplemente una pregunta, es simplemente un experimento, es simplemente un ejemplo. Y entonces aprenderte a separar y realmente tratar
de tomar un esquema pesimista, para mí ha sido Totalmente. un gran herramienta. De hecho, tomando esa referencia, lo más probable es que o sea, de los 100 intentos, los 99 fracasos no se van a cobrar si que tienes ese un éxito que realmente es increíble. Pero para llegar a ese un éxito has tenido que hacer quizás esos 99 fracasos y nuevamente se van a acordar siempre de ese gran hito y no necesariamente en todos esos experimentos que uno ha venido haciendo. Entonces, el mensaje es lánzate y no estés tan preocupado por qué pasará, ¿no? Un último punto que quería también tocar y es también algo que me pareció interesante mientras que leía y era que has tenido esta oportunidad de enfrentarte con los gigantes de la industria como por ejemplo Verifone y Visa. Ahí cuéntanos un poquito, o sea, cuáles fueron esos escenarios y cuáles son esas lecciones que puedes rescatar de estas oportunidades. Nuestra relación con Verifone, que fue la empresa que terminó comprando la empresa, fue un poquito contenciosa. Empezó con una llamada no muy agradable de un hoy muy buen amigo, eh, que era el vicepresidente para América Latina de Verifone. Me dijo, oye, por tu culpa no llegué a mi cuota. Yo le dije, oye, lo lamento, nunca pensé, no lo hice a propósito, ¿no? Y nos reunimos en un hotel y en México tenemos una expresión donde cuando algo no es, cuando algo es como que de muy mala calidad, decimos, oye, tus chicles, ¿no? Entonces me preguntó, me dijo, oye, ¿cuánto valen tus chicles? Y yo le dije, sí, le dije, oye, no, yo no vendo chicles, hombre. Me dijo, o sea, no estamos a la venta casi, ¿no? Y me dijo, pues entonces yo voy a encargar de destruirte. Le dije, pues órale, échate al round y vamos a agarrarnos a golpes, ¿no? Digo, hoy somos muy buenos amigos y creo que los dos entendimos muy bien pues, por qué existen startups, ¿no? Porque hay empresas que tienen la capacidad son grandotas y son lentas, y como hay empresas chiquitas que por sus capacidades y por sus características pueden ir mucho más rápido, pueden probar muchas de estas cosas. Y así fue como logramos, después de una relación contenciosa, pues volvernos parte del grupo con ellos. ¿Te adquirieron para sacarte del juego o si terminaron integrando, usando lo que ustedes desarrollaron? Correcto. No. Nuestro producto se convirtió parte de línea de lo que la compañía más grande hacía. Wow. Probablemente si hubieras vendido en ese momento donde lo que tenías era un chicle, probablemente sí te hubieran descontinuado para que él pueda continuar recibiendo su margen, sus bonos y cosas por el estilo, ¿no? Probablemente hubiera sido el caso, claro que Entonces, sí. bien que hayas aguantado ahí para así traer innovación al mercado. Buenísimo, buenísimo. Nada, Leonardo, ahí lo último, ya estamos ya en la parte final. Ha estado súper interesante toda esta experiencia tuya, me llevo muchísimos aprendizajes. Pero antes de despedirnos, ahí tengo unas últimas preguntas. Las primeras son recomendaciones que puedas darle a nuestra audiencia de libros, películas, series que a ti te puedan haber inspirado. No tiene que ser necesariamente de emprendimiento, puede estar un poquito más amplio, pero que recomendarías a todo el mundo que no se las pierdan. Yo creo que hay dos libros que para mí han sido sumamente relevantes, especialmente en lo que estoy haciendo ahorita. Ujú. Eh, el libro de Sapiens de Yuval Ah, muy bueno. Harari es Ujú. un libro extraordinario. O sea, yo soy un gran creyente que estudiando la historia podemos entender y podemos predecir el futuro. Ujú. Y escuchándolo y leyéndolo una y otra vez me ha dado una inspiración grande de lo que estamos haciendo. Sí. Eh, De hecho, ahora el- un poco lo escucho con los temores que tiene inteligencia artificial. Quiero creer que está sobreexagerando, pero bueno, después de ser el autor de Sapiens, tiene más credibilidad que yo, definitivamente. Correcto, su último libro da un poquito de miedo, pero definitivamente no. Otro libro que para mí ha sido un libro, así que cada vez que alguien me pregunta cuál es tu libro favorito, siempre contesto la misma. Sorba el griego ha sido un libro que me cambió la vida desde que yo era joven. A lo mejor es un libro que he leído a lo mejor 200 veces. Y el poder poner las perspectivas de lo que es el mundo en ojos de alguien completamente extraño, ha sido que algo para mí ha sido sumamente interesante. Qué bacán. No lo he leído, o sea que me lo tendré que poner en mi lista. Por favor, no, sobre el griego de Nico Kazantzakis. La mayoría de las personas
vieron la película y la película no le hace absolutamente nada de eso. Correcto. Eh, Hay ciertas cosas que cuando se pasa a la pantalla grande no llega a ser lo mismo, desafortunadamente. exactamente, exactamente. Uno que se quiere ahorrar el trabajo de leerlo, pero no funciona. Ahí la alternativa es el audiolibro. Correcto, que el audiolibro es una maravilla. Y más interesante cuando lo lee el mismo autor, que en algunos casos sea. Y bueno, uno más ibas a mencionar, perdón. Correcto. Digo, creo que hoy en día todo el mundo tenemos que releer el libro de Orson Welles de A Brave New World. Todo el mundo vimos The Matrix, probablemente, o todo el mundo vimos estas películas donde de alguna forma se crea una realidad específica para los humanos y esa realidad termina siendo rechazada. O sea, Orson Welles en A Brave New World fue el que originalmente postuló todo ese tipo de cuestiones. Y con todo lo que está pasando en el mundo hoy, eh, es creo que una lectura obligada sobre por qué los humanos somos como somos y por qué nos gusta, si le podemos llamar de alguna forma, sufrir como nos gusta sufrir. Bueno, voy a tener que leerlo porque suena algo que podría explicar mucho de la sociedad. Me tienes que prometer, Jaime, que lo vas a leer y nos podemos echar otro episodio hablando nada más específicamente de eso. No, sí, como cada episodio pido recomendaciones, todavía estoy catching up con algunas de las recomendaciones que recibí en el pasado. Hay hay unos que son larguísimos y que todavía no he podido, entonces lo tengo que poner on the side, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Última pregunta, y con eso cerramos la conversación, y es la pregunta de la máquina del tiempo. Si tuvieras un dispositivo que te permitiera enviar un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Sin miedo a arrepentirme, que ya medio lo platicamos un poquito en el Sí, podcast, sí. yo le diría, estate menos comprometido con tus propias ideas, aprende a desprenderte lo más que puedas sobre lo que estás haciendo y velo como lo que es, velo como que es solo una idea, velo como que es solo un producto, piérdele el miedo a hacer las cosas más rápidos, piérdele el miedo a, si un producto que ibas a sacar al mercado te tardaste 5 días, sácalo en 3. Si un producto te ibas a sacar en 5 horas, sácalo en 2. Pierde el miedo, no tengas miedo a que los usuarios te vayan a fracasar. Aprende que lo más importante que es para ti cuando estás haciendo una nueva empresa es aprender, ¿no? Cualquier aprendizaje que puedes llegar a tener te puede evitar hacer 1 hora de una cosa que no necesitas seguir haciendo. Totalmente. Creo que no nos cuesta, no disfrutamos, digamos, de pensar que lo que tenemos en mente no va a funcionar, y quizás dilatamos las situaciones para no tener que enfrentar esa situación. Pero creo que lo más conveniente es ponerlo en público, que choque con la realidad y lo más rápido posible validar y comprobar si es verdadero o no. No ganamos nada, como digo, dilatándolo. Así es, así es. El Internet es muy grande. Nadie se va a acordar de una pruebita que hicimos de donde no estaba con toda calidad. A veces pensamos, ¿no? Y creo que es difícil quitarnos esto de la cabeza. Pensamos que todo el mundo está como que constantemente pensando en nosotros, ¿no? Y están todo el tiempo diciendo. Entonces uno se queda como que no, pero no voy a hacer eso porque seguramente fulanito está pensando en eso. Nadie está pensando en ti. Tú estás pensando que todo el mundo está pensando en ti. Entonces hay que sacarnos esa cosa de la cabeza. Correcto, correcto. 100%. Eso sería lo que yo le diría a mí hace 10 años. Buenísimo, me encanta, me encanta. Bueno, Leo, ha estado súper buena la conversación. No sé si tienes algún último mensaje para la audiencia, cuál es la mejor manera de contactarte, si es que alguno está interesado en migrar, cuál es la mejor manera para hacerlo. Claro que sí. Siempre dispuesto a platicar con cualquier hermano o hermana de América Latina que quiera conocer un poquito más sobre lo que he hecho en emprendimiento. La forma más fácil de hablar conmigo es a través de LinkedIn. Ujú, Estoy en Leonardo Shapiro. Si hay alguien que quiere probar nuestro servicio en Notelien, estamos en www.notelien.com. El producto no está disponible ahorita al público en general, ujú. entonces hay una lista de espera, pero si me mandan un correo en leo@notelien.com, yo me encargo de que les consigamos uno tan pronto se pueda. Entonces, tienen que decir que lo escucharon Innovación Sin Barrera y así pasan a la lista VIP. Exacto, así les damos el cupón de descuento del 50%. Eso.
De buenísimo. Bueno, Leo, te pasaste. Muchas gracias por tu tiempo y nada, éxitos con el emprendimiento. Muchísimas gracias, Jaime, te lo agradezco mucho.